Angola es una nación situada en el sur de África que ha sufrido enfrentamientos armados durante décadas. Los esfuerzos de pacificación de la ONU han llevado hasta allí a efectivos uruguayos. Y de alguna manera eso ha traído hasta aquí a Angelina, una angoleña que es ejemplo de superación. Yo cuando llegué a Uruguay en 1999, ya ahí final, yo llegué en un periodo de elecciones. Estaba revolucionado, nunca me había encontrado con algo así, mucha alegría, mucha bandera, mucho todo. Yo viví las elecciones en mi país y nada que ver, todo el mundo tenía miedo y, en fin, porque, claro, los dos que estaban postulados, salvo el que ya era presidente, en ese momento José Eduardo dos Santos, pero Jonas Savimbi sabíamos que era la parte opositora, el que venía haciendo la guerra y tenía guerrillas por todo el país. Entonces se vivió diferente y acá distinto, no sé, me llamó muchísimo la atención. Pero como la idea en realidad era llegar acá y vivir acá en el Uruguay, con tiempo, muy poco tiempo en realidad, y casi me casé ya enseguida, a muy poco tiempo después que nació Ellery. Entonces empecé a hacer varios trabajos de limpieza, casa de familia, y yo siempre soñaba en hacer algo más. Deseaba hacer algo más que solamente limpieza. Decía, pero yo tengo estudio, puedo hacer algo más. Pero al no tener la documentación, eso era una tranca también para mí. Entonces, entre ida y venida con tantos trabajos de limpieza y eso, averigüé hacer cursos varios y ahí conocí una de las compañeras, trabajaba en Alto Palermo y le dije si podía conseguirme algún trabajo ahí de moza y eso, y me dijo sí, iba a hablar con los dueños y me preguntaron si tenía habilidad con la bandeja y eso. Digo, yo fui moza en las Naciones Unidas, además de otros trabajos fui moza y me probaron y quedé allí trabajando. Un cierto día apareció, ya casi última hora, cuando uno dice no hay mucho movimiento entre semana, me quiero ir, mejor me voy, cerremos temprano, vámonos temprano. Abre la puerta, entra, yo decía no puedo ser, ¿dónde salió tanta gente de golpe? Digo yo. Y era Gastón Cosia, Carlos Julio Pereira, Alem García, la gente de la radio Sarandí. Entonces como que yo sirviéndoles, hablándoles, me hablaban y me pregunta, fue Alem García primero, no, Carlos Julio Pereira. Muchacha, ¿de dónde sos? Y digo, yo soy de Angola. Y dice Alem García, ¿de dónde eres? Digo, yo soy de Angola. Dice, ¿de Angola? ¡Qué fantástico! ¿Y qué haces acá? O sea, eso era la novedad para el restaurante. La gente toda en el restaurante siempre preguntó de dónde era. Entonces ahí fue como que empezó una amistad en ese tiempo. Y Alem García, de curiosidad, dice de Angola, cuando estuvieran los cascos azules, él estaba en el Palacio y así era presidente de la Comisión de las Naciones Unidas ahí dentro de la... Y entonces quería saber cómo había sido la misión, la misión principalmente uruguaya, de los uruguayos, cómo había sido. Entonces cada vez que iban, sacaba un poquito más de historia, cada vez que iba sacaba un poquito más de historia y ahí fue que me dijo un día, ¿qué historia, gurisa? Esa historia da para un libro, me dice. Y yo le dije, ¿realmente un libro? Dice, sí, porque es una historia increíble, es una historia de vida muy, muy interesante. Y ahí es como que prácticamente empezó los primeros pasos del libro, ¿no? Es como una terapia en realidad, ¿no? Es como una terapia, porque son recuerdos desde que era muy chica. Entonces iban y venía, o más bien seguía y me acordaba de otra cosa, volvía para atrás. Y entonces Andrea tuvo que hacer muchísimo para tornarlo lo que es ahora, ¿no? Plasmarlo en el libro y en primera persona.
Y bueno, yo en realidad a mi mamá no le llevé el libro. Llevé el libro a Cuba cuando fui a cuidar a mi hermano, que estuvo allá internado por un tema de cáncer y eso. Se le llevé a él. Y para Angola no llevé, porque mi mamá no sabe leer. Pero mis hermanos, ¿qué pasa? Ellos sí leen ese libro. La persona que cometió atrocidades conmigo vive todavía y creo que vive cerca de ellos. Entonces temí que podían tomar alguna represalia o agredirlo o pedirle la justificación por qué había hecho eso. Son arreglos que se hacen en cierta parte de Angola y algunos países también. Viste que cuando te promete a un futuro esposo y infelizmente me tocó que iba a ser mi esposo porque era de la familia cercana, conocida, pero se atribuyó toda esa confianza de que más allá que estaba expresamente prohibido eso de abusar los niños y las mujeres, porque saben que el final, si se sabe, el final de las mujeres es terrible, es terrible. Tanto que es así que a nosotros nos amenazaban que si la mujer no se casaba virgen, era colgada. Si hubiera sido una sola vez, quizás me hubiera olvidado. Pero como fue constante y consecutivo y cada vez que nos mudábamos de una aldea a otra, sucedía y dejó de suceder cuando yo llegué a la capital. Yo, por ejemplo, tuve miedo de comentarle a mi madre lo que me estaba pasando, por el hecho de saber que si se hubiera concretado el matrimonio y yo le hubiera dicho a mi madre, la gente estaría esperando después del casorio la sábana blanca. Y no va a aparecer lo que la gente estaba esperando, que era la mancha y como que sí. Un miedo más, entonces, ¿qué pasó? Ahí soy rechazada, soy castigada, soy expulsada y condenada a casarme, quiera o no, con mujeres de descarte, que es con una persona mayor, como viene a ser un referente de esa aldea, que le llaman Soba, que viene a ser referente mayor, que ahí sí se le entregaba a las mujeres, las viudas, las mujeres rechazadas. Él tiene un montón de mujeres. Ni yo me esperaba, no me esperaba que el libro iba a ser el camino hacia la sociedad, el camino hacia las oportunidades. Y lo supe aprovechar muy bien porque cuando uno lucha por algo de una forma decente, resultan las cosas. Y si tienes a alguien que te tiende la mano, 1, 2, 3 personas, y agarras firmemente en esa mano para salir adelante, las cosas resultan. Tengo pensado, sí, hacer el segundo libro ya como reencuentro con mi madre y ahí sí ya entraría el capítulo político. En un principio no había pensado en sacar mi propia lista, pero me dijera, sí, saca tu lista. Tenía números de reserva, entonces saqué la 990, la encabecé yo misma para las internas. Pero claro, era pensado estar adentro y hacer campaña, era casi imposible tener una buena votación, pero 700 y algo de votos saqué. Uruguay, yo creo que ese rincón que elegí para vivir, podré ir a ver a mi familia, pero volveré porque yo tengo ya mi vida acá hecha, tengo los proyectos que todos refieren a Uruguay.